que me pareció muy oportuno, interesante, profundo. En cuanto a la semana 5, el título es llevar la vida del nuevo hombre en vez de nuestra cultura, al aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Aquí en el día 1 dice que la norma de nuestro vivir no debe estar de conformidad con nuestra cultura, sino conformidad con la realidad que está en Jesús. O sea que los hermanos enfatizan, vuelven, repiten, de que todo lo que está dentro de nosotros no es útil en absolutamente en nada, no es útil para la vida de iglesia. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es la vista puesta en la palabra de Dios, en la realidad del Señor Jesús. Él expresó su vivir todo el tiempo. Cuando estaba en la tierra se lo dio a los apóstoles y los apóstoles nos los han transmitido a nosotros, porque este ha sido la forma de que nosotros hemos llegado a saber de lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra. Entonces, este, o sea que este es una nueva manera del nuevo hombre. O sea que debemos de vivir en la actualidad de la realidad de la Biblia. Entonces, Jesús dice que vivió una vida en la cual hacía todo en Dios, con Dios y para Dios. Dios está en su vivir y él obró con Dios. Acordémonos que siempre hemos dicho que él fue obediente, la palabra lo dice, obediente hasta la muerte. Él nada hizo en forma independiente, sino que siempre fue y le pidió a Dios la dirección. O sea que él le dijo, y que no pase de mí esta copa amarga, pero sea tu voluntad, haz tu voluntad en mí. Entonces, él fue obediente, él es un ejemplo absoluto de la obediencia, de reconocer que el Padre era el que lo había enviado. Entonces, la justicia y santidad de Dios, que él vivió de esta manera y corresponde con este vivir, pues que él es justo y santo. Y esta justicia y la santidad de la realidad siempre fueron manifestadas. Él siempre manifestó la obediencia. O sea que nunca hizo nada hasta el final que le dijo al Señor, Señor, me has abandonado, estaba solo, pero estaba siguiendo lo que lo que el Padre le había dicho. Entonces, cuando Pedro le pregunta que él le dice que él es el Hijo del Dios viviente, le dice, eso no te lo reveló ni Padre, ni carne ni sangre, sino que mi Padre que es en el cielo. O sea que él sabía quién le había revelado esto a Pedro, pues, y de la misma manera nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos sea revelada la palabra. Por eso es que Dios es glorificado y expresado. O sea que es la forma que la justicia y la santidad, que esta realidad, Dios glorificado y expresado, que es el nuevo hombre, el nuevo hombre. Entonces, por esto, por la glorificación y expresión del Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Aprender de Cristo y además que ser enseñados para llevar una vida de realidad. Porque el Señor dice, yo soy el camino, la realidad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, esta realidad es Cristo mismo. Tenemos que aprender de Cristo, aprender de los apóstoles, aprender para que sean moldeados, para que el Señor Jesucristo nos moldee a nosotros. Esto es conforme a la imagen de Cristo. Y hasta aquí en el día 5, me pareció algo interesante, que es el Romanos 3, día 5. Dice que al realizar el milagro de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados, el Señor adiestró a sus discípulos a que aprendieran de él. O sea que él, él les llamó la atención incluso cuando no pudieron sacar a unos demonios y que las personas se burlaron de ellos. Entonces les dijo, pues, que hasta cuándo voy a estar yo con ustedes para que hagan las cosas, pues, pero al final él dejó el espíritu de vida, el Espíritu Santo que entró en ellos y ya pudieron hacer cosas extraordinarias que nadie nos podemos imaginar y que esto no solo para ellos, sino para todos nosotros que creemos en Cristo. Entonces, Mateo 14, 19 dice que él tomó los 5 panes y los 2 pescados y cuando los iba a bendecir, levantó los ojos al cielo. O sea que al levantar los ojos al cielo indica que él levantó los ojos de donde él venía,
de su origen, del Padre, como aquel que le envía. Porque él dice, del que, yo digo, del que me envió, digo esto. Entonces, él fue enviado, dice. Él debía ser, es el origen de la bendición. Entonces, el hecho que levantara los ojos al Padre está en el cielo indica que como hijo en la tierra, enviado por el Padre del cielo, él era uno con el Padre y confiaba en el Padre. Entonces, todo esto viene a que nuestra cultura debe desaparecer a través de que nosotros tenemos que ver al Padre, confiar en el Padre, a través del Señor Jesucristo, para que las cosas sean de acuerdo a lo que ellos nos han dado. El Espíritu, el Dios triuno corporificado, nos ha dejado y nos ha enseñado. Eso es al final lo que yo entiendo de que los hermanos nos están indicando de que la cultura viene porque no tenemos este sentir con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Cuando nosotros estemos en eso, la cultura va a sobrar. No es porque nosotros por nuestro medio digamos, no, ahora, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer aquello, sino que la vida que está en uno la va a eliminar sin que nos demos cuenta, sin que hagamos esfuerzo humano, sino que es lo que es revelado del Padre viene a nosotros. Entonces, esto es en cuanto a la semana 5 y en cuanto a lo que es la porción que nos dieron hoy, que es muy interesante, y es el mensaje 5, el cual el factor intrínseco de los vientos de enseñanza para el propósito maligno de estos. Entonces, el hermano habló que de los vientos son todas aquellas cosas que también vienen fuera de la vida de iglesia, vienen afuera de la palabra. Él dio varios ejemplos ahí de que hermanos que se han separado por vientos que llegaron y que al final mencionó de a una hermana que fueron a visitar a la Universidad de Harvard, dijo él, y que ya era atea, pues. Entonces, el enemigo lanza dardos, son vientos de enseñanza que son contrarios a la vida de iglesia. Entonces, digamos, esto es lo que él necesita que nosotros entendamos, que este factor intrínseco, los vientos de enseñanza, es con un propósito del maligno. El maligno es el que está tratando de que la unidad de la iglesia no esté. Por eso el apóstol, digamos, mencionó también la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y es por esto que estos vientos de enseñanza vienen a dividir, a partir lo que es la iglesia, a meter cizaña. Habló de la cizaña y el trigo también, que uno da vida y otro no tiene vida. Entonces, este, Pablo entendió, dice, el cuerpo de Cristo, entendió la iglesia y el hablar de los hechos para que nosotros como cuerpo de Cristo podamos estar en este organismo del cuerpo de Cristo, este organismo viviente. Entonces, es lo que ¿cómo se llama? Nos corresponde a nosotros entender. Entonces, todas las divisiones, los pensamientos que tengamos, vamos a entender de que el enemigo está ahí presente. Entonces, este sentir intrínseco es la vida divina dentro del Dios triuno, de que es el Dios triuno que viene a nosotros. Entonces, esta existencia orgánica, eh, nos llenamos de Dios para que nosotros podamos tener esta existencia orgánica y que podamos ser uno con el Padre, uno con los hermanos, que se incorpore, decía el hermano ahí, que se incorpore este complemento para nosotros, para que seamos llenos. Por otro lado, él habló casi de último en cuanto a que seamos genuinos, que la enseñanza sea genuina. Y él puso el ejemplo de los billetes falsos y los genuinos, los verdaderos. Pero me gustó porque él dice, no querramos ver nosotros cada billete falso. Todos los falsos son de diferente forma, sino lo que tenemos que ver es lo genuino. De la misma manera, lo que yo entendí aquí es de que no nos estemos fijando de las enseñanzas que están afuera, de que si esta denominación tiene esto, si esta denominación tiene lo otro. Y habló del hermano Benson Phillips ahí, que
que tenía sus dudas él, porque él estaba en la iglesia bautista, y 50 puntos le puso al hermano de que él era, de que que le quería preguntar, pero al final todo estaba basado en el Nuevo Testamento, y él está en la vida de la iglesia. Me imagino es una persona muy conocedora de la palabra de Dios, pero él renunció, incluso le dijo a su papá de que se iba, pero es porque él entendió que el ministerio está lleno de la vida del Señor. Es lo que hablamos con Linda en la mañana, de que cada vez que nosotros compartimos nos damos cuenta de que el Señor, la palabra de Dios está en todos estos estudios. Estos estudios vida está en base a la palabra de la Biblia, en base a la Biblia. Entonces nosotros debemos de confiar plenamente de que todo esto viene a nosotros por la revelación que tuvo el hermano, como lo mencionaron hoy aquí, y la revelación que han tenido y nos lo han transmitido, y de lo que leímos esta semana, que los mismos israelitas eran enseñados para entender la palabra. O sea que esto no es nuevo, pero debemos de apreciarlo para que la iglesia sea fortalecida. Esta iglesia en la cual estamos, este ministerio que nos llena y nos satisface en la parte espiritual, estemos y realmente que le damos gracias a Dios por estar en esta línea verdadera y única que es la vida de iglesia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esta semana, la semana número 5, el título es Llevar la vida del nuevo hombre en vez de nuestra cultura, al aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Y esta semana nos habla acerca de que Jesús tenía una realidad, él vivía de cierta manera y todo lo que estaba en su vivir correspondía al vivir del Padre. Era una persona que en su expresión de vida expresaba totalmente al Padre, y todo lo que él hacía, sus decisiones, su manera de vivir, a dónde iba, estaba relacionado con la realidad del Padre. Entonces me gusta mucho esto, porque realmente nosotros no podemos hoy rechazar una cultura con nuestros propios medios, porque entonces lo que estaríamos haciendo es tomar otra cultura o de alguna manera hacer otra cultura, ¿verdad? Pero el hermano nos anima en esta semana a que esta vida que estaba en Jesús nosotros la podamos vivir. Jesús, pues él se fue. Sin embargo, cuando él sopló en sus discípulos, lo que sopló fue la realidad del Espíritu. Entonces, esta realidad del Espíritu es Jesús, ¿verdad? Es Jesús mismo quien él fue hecho el Espíritu. Entonces, a todo el vivir humano de Jesús hoy está en nuestro espíritu. Entonces, debido a esto, nosotros hoy podemos ser capacitados para vivir tal clase de vivir. Un vivir que no corresponde a nuestra propia naturaleza, sino corresponde a Jesús mismo. Entonces me gusta mucho esto, porque realmente nosotros queremos encontrar una manera de abandonar la vida natural y la vida del alma, e inclusive hemos estado considerando dejar una cultura, pero esto no es algo impuesto, sino que eso es algo orgánico, algo que por la vida se da. Entonces, en el Romanos 2 dice que el vivir del nuevo hombre debería ser exactamente igual al vivir de Jesús, con miras al nuevo hombre como Dios hombre corporativo.
necesitamos llevar la vida de un Dios hombre. Realmente el gen de Dios hoy está en nosotros, nos capacita para vivir esta vida del Dios hombre. Pero ¿cómo se logra esto, verdad? La semana pasada hablábamos de que la mente llega a tener un espíritu. ¿Y cómo es que la mente logra tener un espíritu? Es a través de que el espíritu sea fortalecido, ¿verdad? Y cuando hablamos de que el espíritu es fortalecido, nos referimos a que pasamos tiempo con el Señor, tomamos la manera adecuada según nos han enseñado para tomar tiempo con el Señor al orar, leer la palabra. No solamente debemos de leer la palabra, sino debemos de ser aquellos que son animados a orar, leer la palabra, ¿verdad? A orar, leer los textos del ministerio, a orar, leer los estudios vida, porque esto va a provocar que nosotros seamos fortalecidos en nuestro espíritu. Entonces este espíritu va a llegar a gobernar todo nuestro ser y de esta manera el vivir del Dios hombre se va a manifestar. Entonces el Señor hoy quiere una expresión en la tierra y esta expresión de la tierra definitivamente no puede ser mi hombre natural, sino que es una vida corporativa, ¿verdad? Imagínense que todas las iglesias locales ah, nos, todas las iglesias locales expresaran a este Dios, ¿verdad? Muy pronto Guatemala empezaría a predicar el evangelio, empezaría a mostrarse a Dios como es a todo Guatemala. Entonces hoy la vida corporativa debe de duplicarse en cada localidad, ¿verdad? Pero me gusta mucho porque esto depende totalmente de lo que Dios hizo, de lo que Dios hizo en Cristo, de lo que Cristo realizó y luego llega a estar en nuestro espíritu. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Me gusta también el día de hoy, veíamos en el mensaje cómo es este organismo, ¿verdad? Este organismo que es una vida, ¿verdad? Crece de una manera espontánea. Y el hermano, me gustó una palabra que él dijo, dice que podemos tener una unión orgánica, una vida orgánica con el Dios eterno. Esto es diferente a todo lo que nos han enseñado, porque nosotros nos han enseñado a copiar moldes o a ser buenas personas. Sin embargo, depender de este organismo es diferente, porque en este organismo todos crecen por la vida de Dios, ¿verdad? No hay nada del hombre. Y luego el hermano decía, la esencia es intrínseca, entonces nuestro crecimiento también es intrínseco. Y esto va a redundar en un incremento orgánico. Y me gusta mucho esto porque definitivamente cuando el Señor intrínsecamente está laborando en nosotros, entonces todo nuestro crecimiento va a ser intrínseco, no va a ser nada, no va a ser nada externo, sino que todo va a ser en nuestro espíritu y luego esto va a incrementar en lo orgánico. Y cuando hablamos de incrementar, no se refiere precisamente en esta ocasión a que haya muchos hermanos, sino que se refiere a que a la vida que está en cada uno de los creyentes puede ser multiplicada, puede ser duplicada y esta vida llega a ser nuestro todo. Entonces, el hermano hablaba de las doctrinas y de los vientos y las enseñanzas y cómo es que Satanás hoy está utilizando nuestra mente para esto y que muchos hermanos se han separado de la vida de la iglesia porque los vientos y las doctrinas los han llevado a otro lugar. Sin embargo, esto también tiene que ver con no tener raíces y con no tener una vida profunda delante del Señor, porque alguien que no tiene una vida profunda va a ser zarandeado, va a ser llevado hacia otra doctrina que no es el recobro del Señor. Y también me gustaba cómo enfocó el ministerio de los apóstoles. El ministerio de los apóstoles es realmente el ministerio celestial de Cristo, que es la economía de Dios. No es que realmente los apóstoles tengan algo y pues ellos trajeron algo de su vida natural o lo que aprendieron, sino que lo que hicieron ellos es que siguieron el ministerio de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo se fue a los cielos, ciertamente él no, o sea, no nos dejó solos, sino lo que él hizo es que le encargó a Pedro y le dijo que diera de comer a sus ovejas, que diera de comer a su rebaño. Y entonces eso quiere decir que le dijo que continuara con su ministerio celestial y le encargó que continuara con este ministerio celestial. Entonces ese ministerio celestial consiste en que nosotros podamos hoy seguir la misma enseñanza de los apóstoles,
que es Cristo en todos, ¿verdad? Cristo el todo en todos. Pero también me gustaba una parte que el hermano compartía, de que realmente muchos apóstoles, muchos que se dicen ser hoy apóstoles, ni siquiera conocen el ministerio del Señor, pero hoy nosotros debemos de anhelar conocer este ministerio, ¿verdad? Y habló también muy profundamente acerca de, digamos, de todo lo que este ministerio era, lo que ejercía este ministerio, ¿verdad? Y el hermano nos volvió a recargar la importancia que tiene la edificación del cuerpo de Cristo, y también recalcó el hablar en cuanto a la profecía en una vida que sea un disfrute del Señor. Entonces me gustó mucho esto. Alabado sea el Señor, que hoy muchos vientos de enseñanza pueden venir a nosotros. Sin embargo, hoy necesitamos estar fundamentados en el ministerio de los apóstoles, que es el ministerio celestial de Cristo. No debemos de movernos de ahí. Y este ministerio es simplemente la economía de Dios. No hay otra cosa extraña ni diferente, sino que debemos de seguir en la misma línea de la economía del Señor. No vamos a ser enseñados de otra forma en este ministerio, pero podemos caer en enseñanzas diferentes cuando nosotros no estamos viviendo bajo la luz de este ministerio. Entonces, hermanos, yo siento muy profundamente que debemos de comer los libros del ministerio, que debemos de comernos la Biblia, el espíritu que está en la Biblia. También debemos de seguir las enseñanzas que el Señor nos dejó a través de todos los apóstoles, para nosotros profundizar y tener raíces profundas y no ser desviados, porque en los últimos tiempos van a traer muchas doctrinas diferentes y extrañas, ¿verdad? Sin embargo, hoy debemos de mantenernos en esta línea y en este ministerio. Amén. Amén. Bueno, en Mateo 17, el Señor llevó a sus discípulos, llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, los llevó a un monte alto, y cuando ellos estaban ahí, vieron a Moisés y a Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y el Señor estaba hablando con ellos, pero de pronto Pedro le preguntó que si era, si estaba bien que ellos estuvieran ahí, y que mejor iba a hacer unas tiendas para que, iba a poner 3 tiendas para que se quedaran solamente ellos 3. Pero yo había visto este pasaje y creía que el Señor, bueno, luego una nube tapó al Señor y a Moisés y a Elías. Yo pensaba que la razón era porque Pedro se había equivocado, pero pensé que lo que pasaba es que él se había equivocado en el hecho de que Moisés y Elías ya se iban a ir, no se iban a quedar ahí con él. Pero aquí el hermano explicaba que la razón en la que Pedro había errado es que puso a los profetas, a la ley y a Cristo en el mismo nivel. Él le dijo que si se hacía una tienda para cada uno. Entonces, cuando él pregunta eso, está poniendo estas 3 cosas en el mismo nivel. Pero es realmente impresionante y lograr ver que realmente Cristo está por encima de los profetas y de la ley. La ley y los profetas solamente son un testimonio de lo que Cristo es. Esto me impresionó mucho porque al menos yo creo que a veces trato de ser una buena persona, de vivir correctamente, ¿verdad? Y incluso por medio de la palabra, ¿verdad? Saber lo que hay que hacer y lo que no. Pero realmente esto es algo muy pobre. Amén. Esto es algo del viejo pacto, algo que el Señor ya consumó. No podemos vivir regidos bajo una ley ni bajo una palabra. Pero esto no quiere decir que ya no vamos a leer la Biblia o que ya no vamos a cumplir la ley, ¿verdad? Sino que luego el hermano explica aquí que Cristo, luego después en el versículo 6 dice, en el versículo 5 dice, y aquí salió de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, mi hijo, el amado, en quien me complazco, a él oír. Esto me impresiona mucho porque después de que Jesús le muestra a Pedro que la ley y los profetas no están al mismo nivel que Cristo,
muestra la realidad de Cristo, y es que Cristo viene a ser el nuevo pacto. Cuando Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, Él abolió la ley y abolió a los profetas, pero con el fin de que ahora Él es el centro. Entonces, aquí explica el hermano que ahora no quiere decir que ya no vayamos a cumplir la ley ni vamos a escuchar a los profetas, sino que en Cristo están incluidos la ley y los profetas. Si nosotros conocemos la realidad de Cristo, nosotros automáticamente vamos a cumplir la ley y vamos a vivir regidos bajo las profecías y bajo el hablar del Señor. Pero es realmente muy importante que nos demos cuenta que Cristo es la realidad de todo. Luego en el capítulo 18 habla acerca, Pedro le pregunta que quién es mayor en el reino de los cielos y el Señor le dice que el Señor llama a un niño y le dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Cuando el Señor le muestra esto, quiere decir que los niños son los dueños del reino de los cielos, pero también que nosotros necesitamos ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué como un niño? Porque un niño aún no tiene dentro de ellos la ley, aún no tienen una moral construida, ¿verdad? Todavía no tiene tantas cosas que nosotros, por las que nosotros hemos sido constituidos. Pero necesitamos primeramente ser como un niño, pero luego aquí explica el Señor por qué. Y da una parábola acerca de las ovejas, ¿verdad? Y le dice que si un pastor cuida su rebaño y una oveja se le va, él va a ir a traerla. Y esto es lo que pasa con los niños, ¿verdad? Si uno se aleja, el Señor lo trae de vuelta. Pero eso quiere decir que Él cuida a cada una de sus ovejas. El Señor es misericordioso y no deja que nadie se pierda. Pero luego aquí hay un versículo, bueno, son dos versículos que me gustaron mucho. Y dice, en el versículo 18-14, dice, de la misma manera, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. El Señor no en su corazón no está que ninguno se pierda. Él quiere salvar a todos y ahí ya depende de cada uno, ¿verdad? Pero también depende de la iglesia, ahí es donde entra la labor de la iglesia. Si nosotros como iglesia descuidamos a los niños, descuidamos a los jóvenes, nosotros estamos faltando al ministerio del Señor, y el Señor no anhela que nosotros tengamos cuidado de esto. Y en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Este versículo me impresionó mucho porque nosotros somos personas que somos muy, juzgamos mucho, y cuando vemos que alguien comete un error, lo escandalizamos y queremos que todo el mundo se entere que el hermano cometió el error. Pero aquí dice, ¿verdad? Estando a solas tú y él. Nosotros debemos venir con el hermano y hablarle a solas, pero no debemos decir, regañar, ¿verdad? Ay, hiciste esto, sino que aquí reprender se refiere a ministrar la vida. El Señor es la vida, y si nosotros queremos ganar a un hermano, ganar el corazón de un hermano, lo único que podemos hacer es ministrarle vida. Pero luego dice que si el hermano no nos escucha, debemos traer a 2 o 3 para que sean un testimonio de que nosotros ya le hemos hablado. Y si el hermano se niega a escuchar, debemos presentarlo a la iglesia. Pero ¿cuál es el fin de presentar las cosas a la iglesia? Es que la comunión del cuerpo se lleve a cabo. Y yo lo relacionaba mucho con el mensaje que daba hoy el hermano, y porque este cuerpo debe ser orgánico, debe ser un cuerpo que funcione como tal. No podemos ser personas individuales, ¿verdad? Que tratemos de resolver los asuntos por nosotros solos, sino que necesitamos al cuerpo. El cuerpo es la comunión de Cristo, y sin la comunión el cuerpo no puede hacer nada. Entonces nosotros debemos traer estos asuntos al cuerpo para que haya una comunión. Y luego dice que si algún hermano, y que si este hermano se niega a escucharnos, debemos tomarlo por gentil y recaudador de impuestos. Y aquí en la nota explica que esto es, que lo debemos de tomar como ahí está,
lo debemos tomar como pecador, como gentil y como pecador. Y esto quiere decir que de alguna manera debe ser echado de la comunión de la iglesia. Pero esto no es con el fin de hacerle mal, ¿verdad? Sino de que la iglesia no sea contaminada con el pecado del hermano. Pero debemos tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos hacia estos asuntos, porque muchas veces podemos caer en el error de que, aunque el hermano nos escucha, excluirlo de la comunión, pero debemos tener cuidado con esto, porque la comunión es lo único que puede salvar a un hermano. Sin la comunión, los hermanos no pueden ser librados del pecado. La comunión es lo único que nos salva, entonces debemos tener cuidado con cómo nos dirigimos hacia estos asuntos, pero también aún si el hermano no quiere escuchar y es echado a la comunión, hay dos versículos muy maravillosos que yo nunca los había escuchado y los entendía de cierta manera, pero no había visto el contexto en el que estos dos entraban. Y es el versículo 19, dice: otra vez de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Yo entendía que este versículo hablaba acerca de que si nosotros queríamos algo y para nosotros tal vez debíamos tocar al Señor y tener comunión y orar entre dos o tres, debíamos ponernos de acuerdo. Pero esta vez me daba cuenta que estoy equivocado, que claro que el Señor anhela que nosotros le pidamos las cosas, pero Él anhela que le pidamos con respecto a la voluntad que hay en su corazón. Pero aparte de eso, este versículo no está hablando de eso, sino está hablando de interceder por un hermano. Cuando dice aquí que nosotros debemos ponernos de acuerdo con un hermano y pedir, y el Señor no lo cumplirá, se refiere a interceder por una persona. Nosotros debemos tener comunión sobre esta persona que fue sacada de la comunión e interceder por ella, porque dice que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, si nosotros atamos el pecado de este hermano aquí en la tierra, será atado también en el cielo. Amén. Entonces necesitamos tener comunión, pero esta comunión debe ser con respecto a los hermanos. Esto me impresiona mucho, porque nosotros somos tan descuidados con respecto a los hermanos. Vemos un pecado y lo primero que hacemos es echarlo fuera, porque no queremos que incluso no es porque no queremos ser contaminados, sino que es porque no queremos que nos vean que hay un pecado entre nosotros. Pero la realidad es que si nosotros vemos estos pecados, lo que debemos hacer es tener comunión. Amén. La comunión nos salva. Entonces, me impresiona mucho ver realmente lo que es la comunión. Debemos dejar de ser individuales, debemos dejar de vivir regidos bajo la ley antigua, y debemos empezar a tener comunión como cuerpo del Señor, e interceder por los hermanos, aquellos que viven en pecado. No debemos juzgarlos ni debemos menospreciarlos, sino que necesitamos tener comunión para poder interceder por ellos. Amén. Amén por la palabra. Gracias al Señor por toda la comida que hemos podido tener durante la semana. Yo disfruté esta semana, el día lunes, con los hermanos, el libro de Cultivar la Siguiente Generación. Y en el capítulo 23 habla de nutrir a otros con la palabra que sale de la boca de Dios. Es bien impresionante este pedazo que leímos de este capítulo, porque la palabra de Dios es el mismo. La palabra de Dios es aliento, es su aliento, es el aliento que sale de su boca. Y habla aquí de que en alguna medida, cada vez que nosotros venimos a la palabra, nosotros somos instruidos, somos redarguidos, somos corregidos. Pero también algo importante de la palabra del Señor es que también necesitamos ser nutridos. Así que el hermano alienta mucho a que vengamos a la palabra con nuestro espíritu. Cuando venimos a la palabra con nuestro espíritu, entonces vamos a ir a otros con este mismo espíritu, y cuando impartimos la palabra, entonces otros son nutridos. También habla aquí de que la palabra del Señor es espíritu y es vida, y por tal razón
debe ser tocada su palabra con nuestro espíritu. Así que creo que el hermano Marvin mencionaba que necesitamos orar, leer la palabra, y orar, leer la palabra es venir y tomar la palabra con el espíritu. También habla aquí otra parte de inhalar y exhalar a Dios. Y es que cuando nosotros tomamos las palabras del Señor, sin esforzarnos tanto, nosotros podemos exhalar a Dios. Es como los ejemplos que los hermanos han puesto muchas veces, que por ejemplo comemos ajo, ¿verdad? Sin necesidad de esforzarnos, exhalamos el ajo, ¿verdad? No tengo yo que decirles, huelan, me huelo a ajo, porque ustedes lo van a sentir desde que me vean en una cuadra, ¿verdad? Si yo como mucho ajo. Así es la palabra del Señor. Cuando nosotros inhalamos su palabra sin ningún esfuerzo, nosotros la exhalamos a otros. Así que por eso es importante ejercitar nuestro espíritu cuando venimos a la palabra. Y otra cosa también que menciona esta lectura es que la palabra es la espada del espíritu que mata al enemigo. Cuando leí esta parte me recordé de otra lectura que tuve y decía el hermano en esa lectura que cuando nosotros venimos a la palabra, en primer lugar, la palabra nos mata a nosotros, nos aniquila. Por eso es que es la espada del espíritu, porque comienza a matar todo lo que al Señor no le agrada. Mata mi yo, mata mis conceptos, mis opiniones, todo lo que yo soy que impiden que la palabra sea nutritiva para otros, incluso para mí misma. Y a medida que el Señor extermina todas estas cosas en mí, entonces la palabra llega a nutrirme. Y es así como funciona con otros también, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos, a veces pues la palabra llega a nosotros como espada, ¿verdad? Matando todo lo que hay en nosotros, todo lo negativo. Y luego que el Señor extermina esto, pues el Señor comienza a nutrirnos. Así que es bien importante tomar la palabra con nuestro espíritu, inhalar la palabra en todo momento. Y esto me lleva a lo que leímos en Nehemías. Leímos el miércoles acerca de Nehemías 7 y 8, pero me gustó tanto el capítulo 8 porque habla primero de que todo el pueblo, bueno, el capítulo 7 hace como, es el registro de un censo que tuvieron, que se tuvo del pueblo de Israel después del cautiverio. Y son muchísimas personas las que están registradas en este censo, pero a pesar de que son un montón de personas, me gusta mucho el Nehemías 8:1 porque dice, todo el pueblo se congregó como un solo hombre. Así que el Señor no nos ve a nosotros y ahí podemos ver que el Señor no nos ve a nosotros como personas individuales, sino como un solo hombre. Y eso es lo que el Señor desea, que seamos uno y el Señor vernos como un solo hombre. Así que todo este pueblo que está censado en Nehemías 8, en Nehemías 7, perdón, en Nehemías 8:1, Dios lo ve como un solo hombre. Y luego dice Nehemías 8:5, que cuando Esdras abrió el libro delante de todo el pueblo se puso en pie. Y el versículo 6 dice, y alzando las manos respondieron, amén, amén. Y se postraron y adoraron a Jehová, rostro en tierra. El pueblo de Israel estaba impresionado por la palabra del Señor, incluso dice aquí que lloraron, pero hay otra parte también que dice que habían personas que les interpretaban las palabras de las escrituras para que otros comprendieran. Y Nehemías y Esdras también ayudaban al pueblo a entender la palabra. Así que veíamos también aquí en estos versículos que no solo ahora pues que nosotros tenemos mucha de la palabra que está abierta y muchos misterios han sido revelados gracias al estudio y a la consagración de muchos hermanos. También en estos tiempos, ¿verdad? De Esdras y Nehemías, habían personas preocupadas porque otros entendieran las escrituras. Y me gustó mucho porque también me recordó lo de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Cuando le dice, y entiendes lo que lees. Y Felipe pues le empieza a decir que, o sea, a interpretarle la palabra. Entonces, han habido a lo largo de la historia, no solo en la Biblia, ¿verdad? Sino que en mucha de la historia de la iglesia,
muchos hermanos y hermanas que han dedicado sus vidas a poder abrir las escrituras a través de su estudio, a través de leer diariamente la palabra, y se han dedicado a esto por causa de que todos nosotros podamos comprender los misterios que hay en la Biblia. Y por último, aquí en Nehemías dice, y Esdras leyó en el libro de la ley, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios día tras día. Así que aquí dice, aquí hay un principio importante, que la palabra del Señor debe ser leída cada día para que nosotros podamos crecer. Y eso me recuerda también lo que los hermanos compartieron esta semana, estos días en la conferencia, y me impresionó mucho que el hermano dijo el día de ayer, compartió acerca que necesitamos nosotros ser perfeccionados, porque el perfeccionamiento es para el ministerio, pero también es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que debemos anhelar tal perfeccionamiento, y comienza por medio de su palabra. Cuando venimos a la palabra del Señor, nosotros somos perfeccionados. Y la edificación del cuerpo de Cristo es importante por causa también de que el Señor desea consumar esta era y regresar. Y también pues esto lo puedo encadenar con el estudio de Apocalipsis que tuvimos esta semana con mi papá. Me tocó mucho el capítulo número 54 porque habla acerca de las bodas del Cordero, pero habla de algo importante, y es que nosotros al momento de ser salvos, nosotros fuimos vestidos con un vestido de justicia, que es la justificación, y esto nos ha permitido a nosotros estar delante del Señor y poder ser aptos para disfrutarle y para ser llamados sus hijos. Pero para que el Señor nos arrebate y para ser vencedores, necesitamos un vestido de aprobación. Y este vestido de aprobación es un traje que se menciona en el Salmo 45, que es un vestido brocado, es un vestido brocado. Y me gustó mucho porque este vestido, este traje que es de aprobación, lo debemos tejer cada día, lo debemos coser cada día, porque este vestido son las experiencias que tenemos del Señor, experiencias de transformación. Así que es importante ser transformados cada día, porque cada día estamos cosiendo un poquito del vestido, hasta que el Señor regrese. Este vestido se hace despacio, porque dura todo lo que dura nuestra vida. Así que debemos nosotros no esforzarnos, sino volvernos al Señor y tocarlo cada día, porque al tocar al Señor y experimentarlo, estamos cosiendo nuestro vestido de aprobación para que el Señor nos arrebate y para que seamos aptos para entrar a las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero es bien impresionante porque solo los que sean aprobados, los vencedores que combatan junto con el Señor en contra del anticristo, van a ser arrebatados como vencedores y van a poder disfrutar de las bodas del Cordero. Y los otros que no venzan, pues van a ir a las tinieblas de afuera. Entonces es importante que nosotros, que nuestra mirada sea a vencer. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y el hermano Lee explica muy bien esto en este capítulo, porque dice que los llamados son todos aquellos que han sido salvos, pero los escogidos son pocos, porque los escogidos son los vencedores. Los escogidos son los que han tejido su traje de aprobación durante toda su vida, para poder ser arrebatados por el Señor y para poder disfrutar de las bodas del Cordero. Así que lo que nosotros hagamos hoy por nuestra vida, en cuanto a disfrutar al Señor, experimentar al Señor, ser renovados, ser transformados, es una garantía de que nosotros vamos a ser arrebatados. Y por otro lado, todas las experiencias y disfrute que nosotros tengamos hoy en la tierra no son más que un ejercicio para lo que nosotros nos espera en el milenio. Alabado sea el Señor, porque el milenio van a ser 1000 años de disfrute, y luego pues vamos a la Nueva Jerusalén a seguir disfrutando y a seguir ministrando al Señor. Así que lo que hacemos hoy en la vida de iglesia no es más que una sombra de lo que nosotros vamos a hacer en la Nueva Jerusalén y en las bodas del Cordero. Que el Señor nos anime a ser vencedores y que nos anime
como dice el libro de Nehemías, a tocar la palabra día tras día para ser transformados y tejer nuestro traje de boda para ser aprobados, para ser vencedores. Alabado sea el Señor. Pues creo que al final quisiera mencionar nada más algo con respecto a estos mensajes que recibimos este fin de semana. Uno es que me quedaron como retumbando estas palabras en la mente, la palabra intrínseco, la palabra orgánico, la palabra comunión, ¿verdad? Que fue muy, muy alentador y muy iluminador especialmente, ¿verdad? Especialmente mucha luz en cuanto a que nuestra mirada debe estar volteada hacia lo intrínseco, ¿verdad? Hacia la esencia intrínseca de la iglesia, hacia la vida divina, que es lo que produce y hace que la iglesia exista como tal, lo cual deja entrever de que si la esencia del Señor no está presente, difícilmente puede ser un grupo llamado la iglesia. Es decir, hay muchos conceptos religiosos que nosotros, a los cuales pueda que nos aferremos. Somos la iglesia, somos el cuerpo, pero si vivimos por nuestra propia voluntad, no vivimos por esa naturaleza, no vivimos por esa esencia. Entonces nuestra existencia, o más bien la existencia de la iglesia, depende completamente de esa naturaleza intrínseca. Pero me llama mucho la atención esto. Luego, la palabra orgánico. Y cuando hablaron de esta palabra, hablaron los hermanos acerca del crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento se da en una entidad orgánica, en un organismo viviente. Entonces Ángel mencionaba algo acerca de esto, y debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? Ser esas personas que llegan a ser vivientes y orgánicos, ¿verdad? Vivientes, que estemos llenos de la vida. En nuestro espíritu tenemos la vida divina, claro que sí, pero en nuestra vasija no necesariamente, ¿verdad? En nuestra alma hay muchos cuartos en nuestro corazón que todavía falta que se los demos al Señor. Así que esa palabra acerca de lo orgánico es muy importante. Así que el llamado para nosotros es a sembrar la palabra, a regar, todo el tiempo estar sembrando y estar regando. El crecimiento lo va a dar Dios. Eso es el trabajo de Dios, pero nuestra labor es sembrar y estar regando y regando. En cuanto a la palabra comunión, igual creo que hay algunos conceptos que se han ido aferrando a nosotros de alguna manera, o nosotros a ellos. Tener una comunión no es tener una reunión, ¿verdad? Tener una reunión es tener una reunión. O juntarse a decidir o a tratar algún asunto tampoco es una comunión. El hermano mencionaba que la comunión es la única manera de hacer todo a través de la comunión. ¿Pero qué significa? No significa necesariamente que pidamos autorización para hacer todas las cosas propiamente. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén hay una calle. Pero no nos imaginemos cómo es este asunto, porque la calle se origina en el árbol de la vida y termina también en el árbol de la vida. Pero entonces quiere decir que la comunión es un fluir, el fluir del espíritu, el fluir de este río que surge desde el río de la vida. Entonces eso es la comunión. Comunión es que los que estemos aquí juntos permitamos al Señor que fluya. Entonces perciben todos el fluir de quien está hablando, y luego habla otro hermano, otra hermana, y recibimos ese fluir del hermano o de la hermana. Eso es comunión. Permitirle al Señor. Y esta palabra permitir o estar abiertos también fue otro factor determinante en este cumplimiento de esta palabra. Dios quiere tener su cuerpo, quiere tener la novia, pero la novia y el cuerpo es producto del crecimiento.
Y el crecimiento es algo que da Dios, es algo que se produce orgánicamente, pero nuestro papel en esta ecuación, digamos, es permitirle al Señor fluir, estar abiertos, estar deseosos, estar dispuestos. Si estamos cerrados, no va a pasar nada. Así que eso me llamó mucho la atención. Pues mi hermano Isaí va a compartirnos algo. Amén. Amén, hermanos. Quisiera compartirles unos extractos que tomé de la conferencia. El hermano nos hablaba de que nuestro espíritu regenerado podemos ver a Dios sentados en los cielos. Y por medio de este espíritu tenemos la realidad. No tenemos que permitir que el enemigo nos saque de nuestro espíritu regenerado. Amén. También nos hablaba de la esencia de Dios, es el espíritu. La esencia de la iglesia es Cristo mismo. La iglesia está hecha de Dios. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, de vida. La esencia intrínseca de la iglesia es la vida divina del Dios triuno procesado que se imparte en nosotros. Amén, hermano. Amén, hermano. Y retomando, gracias hermano por tu porción, retomando el asunto de la comunión, me recordaba cuando oía a Isaí que la comunión se origina de la enseñanza de los apóstoles, la comunión de los apóstoles. Mencionaron enseñanza, luego mencionaron la comunión, y esto otra vez confirma el tema de que es un fluir. Esto es un fluir. Es el fluir de los apóstoles. Las enseñanzas que son externas y vanas producen divisiones. Eso es lo que producen molestias. Pero el fluir del Señor, el hablar de Dios por medio de los apóstoles produce comunión, o sea que produce que más fluya el Señor. Así que, hermanos, quedémonos con este asunto de ser nutridos. Hoy se nos habló en cuanto a la semana 5, el tema de orar, leer la palabra. Y este es un asunto muy práctico. Así, si hemos estado entrando en la palabra ahora en la lectura de los evangelios, hay que entrar con oración, orar y abrirse al Señor, pero ahora asumémosle a esto, orar, leer. Así que, amén, santos y santas queridas.